Estábamos hablando justamente de este proyecto de ley denominado Ley de Insolvencia. Finalmente, diputados rechazó por unanimidad los detalles. Mariano López está en vivo y en directo desde la Cámara Baja. Buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? El saludo a vos, a Angie, a todos los compañeros y a los televidentes. Efectivamente, la ley de insolvencia fue rechazada por unanimidad. Los 80 diputados que participaban tanto de manera presencial como lo siguen haciendo ahora, así como también los que han acompañado la sesión de manera virtual, votaron por rechazar este proyecto de ley, por lo cual, ojo, aquí no termina el circuito porque vuelve a la Cámara de Senadores, que es la Cámara de Origen, Cámara que por cierto había aprobado este proyecto de ley, nos decían, en la 20ª de julio. Luego de aprobarse en julio de este año en la Cámara Alta, se envió el proyecto aquí a la Cámara de Diputados. Sin embargo, hasta la semana pasada prácticamente nadie tenía conocimiento de la existencia y que en pocos días, porque el 11 de noviembre cumple sanción ficta este proyecto de ley, lo que significa en términos sencillos que se aprueba automáticamente una vez que se le da el tratamiento y el ingreso aquí al Congreso Nacional. Hablábamos bien temprano hoy con Pedro Aliana, quien dijo: van a dejar sin quórum la sesión ordinaria que se había convocado para esta mañana y convocaron a una sesión extra. ¿Por qué? ¿Cuál es la estrategia? Porque al convocar a una nueva sesión extraordinaria pueden alterar el orden del día y pusieron como primer punto la ley de insolvencia, que no figuraba originalmente entre los temas a tratar en esta jornada. Entonces se colocó la ley de insolvencia en el primer punto, no se le dio tratamiento, no se habló de los artículos específicamente, sino más bien cada uno sentó su postura y votó por el rechazo. Escuchemos justamente la explicación que hacía Pedro Aliana respecto a la postura que ha tomado no solamente la bancada de Honor Colorado, de Colorado Añetete, sino que todas las bancadas liberales, las bancadas independientes han optado por rechazar la modificación a esta ley. Escuchamos. Hemos hablado recién esta mañana con varios líderes de bancada, especialmente hablamos nosotros con la bancada de Honor Colorado y con otros líderes también. Ustedes saben la repercusión que tuvo la ley que aprobaron ayer en el Senado. Nosotros no hemos estudiado todavía a profundidad esta ley, pero creemos que no es el momento de tratar una ley de esta envergadura, donde realmente creemos nosotros que se le podría perjudicar hoy a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces tomamos ya una decisión hoy para tratar de tranquilizar, de mirar para adelante y estudiar más adelante este proyecto de ley. Nosotros acá en Cámara de Diputados vamos a dejar sin quórum la sesión. Posiblemente, yo no creo que haya un solo colega que se oponga. Voy a plantear eso al iniciar la sesión y convocar a una sesión extraordinaria automáticamente. La única modificación que va a tener el orden del día es que punto 1 vamos a poner la ley de insolvencia, donde nosotros como bancada de Honor Colorado, con otras bancadas con quienes ya hablamos, del Partido Colorado y también del Partido Liberal y otras bancadas, lo que planteamos ya es rechazar una vez este proyecto de ley. O sea, no postergar en todo caso el estudio, sino rechazar. Rechazar. Seguramente el Pleno se va a conformar en comisión para dictaminar y todo eso para llevar adelante todo el protocolo que nos exige también el reglamento, la ley. Y bueno, vamos a tratar ya hoy, ahora mismo, esta mañana, esta ley que realmente está teniéndole muy intranquila a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los plazos procesales, en este caso puntual, el plazo que tiene la Cámara para tratar antes de la sanción ficta, ¿cuándo más o menos sería eso? Tengo entendido que es el 14 de noviembre. El 14 de noviembre estaría teniendo, o sea, son de acá ya casi a 15 días nomás ya también. El anuncio lo hacían de esta forma hoy a las 9 de la mañana aproximadamente. Estamos hablando de la ley de insolvencia. En líneas generales, tal vez los televidentes hayan escuchado de que básicamente se trata de que cuando uno se atrasa en el pago de su deuda, ¿sí?, en 2 pagos que podrían ser entre 60 y 70 días, atendiendo a que las cuotas podrían ser mensuales. Entonces, al atrasarse en 2 pagos, ya se puede iniciar el proceso donde se solicita la intervención de abogados, de síndicos y la declaración de quiebra, ¿sí? Para comprender mejor, Carlos, Angie, le pedíamos a la diputada Rocío Vallejo que nos explique un poco qué es lo que es esta ley, porque la ley de insolvencia básicamente propone modificaciones a la ley de quiebras. La ley de quiebras existe ya desde el año 1969, la que todavía está vigente, tiene 50
51 años esta ley y con lo que se pretende con la ley de insolvencia es modificar algunos artículos, acortar algunos plazos y también cambiarle un poco el nombre a ley de insolvencia, pero decían que de hecho ese término existe luego en la ley vigente. Entonces, para que la gente pueda sacarse todas las dudas respecto a cuál era el planteamiento, escuchamos la explicación de la diputada de Patria Querida. Plantea que ante 2 incumplimientos y que lleven a una persona a estar en una insolvencia de su estado patrimonial, dentro de 90 días de producirse el segundo incumplimiento, esa persona, ese deudor, debe pedirle al juez su convocatoria de quiebras, su convocatoria de acreedores, su quiebra o una reestructuración administrativa de su deuda. Pero, ¿qué pasa si no presenta dentro de esos 90 días? El acreedor puede hacerlo, puede pedir su quiebra y entonces ahí entra un síndico a administrar tus bienes, te van a embargar, te van a inhibir y luego se liquidan los bienes para cubrir esas deudas. El gran cambio que hay con esta ley es el tema del plazo, de esos 90 días, ¿verdad? Que no tenía la ley anterior. Y eso es lo que está causando mucha inquietud en todas las personas, porque tampoco se hace una distinción en categorías de empresas, en categorías de deudores, en montos, no existe una discriminación por categorías. No, esto viene del Senado con media sanción, ya nosotros estamos a 15 días de la sanción ficta del proyecto, o sea que hace 2 meses y medio está en la Cámara, nosotros nos enteramos la semana pasada un poco a través de la viralización, porque con tantos proyectos que hay, bueno, en la comisión donde yo estoy, yo pregunto el martes, la semana pasada a través de estos videos y me dicen sí, está acá. Bueno, en realidad hice la protesta correspondiente y entonces ayer se hizo una audiencia pública, pero vamos por el rechazo total de la ley. Ahí entonces comprendemos un poco mejor en qué consiste esta ley de insolvencia, las modificaciones que se pretendían introducir. Y ojo, porque la sentencia, por así decirlo, todavía no está fijada. Esto se envía nuevamente a la Cámara de Senadores con el rechazo que han resuelto los diputados. El diputado Edgar Ortiz, porque Carlos, Angie y televidentes, conversamos con colorados, conversamos con los liberales, conversamos con los independientes, todos coincidían en que se debía rechazar este proyecto. Ahora vamos a escuchar a un liberal que con mucha fuerza expresaba su rotundo rechazo y escuchen los argumentos. Importante reunión que hemos tenido ayer en la bancada. Justamente hemos tomado la decisión de esta clase de ley en la cual se le quiere quitar al pobre deudor su paladar, su hígado, en una época de crisis. Nuestro rotundo rechazo a esta clase de ley antipopular, una ley donde el pobre hasta el paladar va a estar empeñado y dejado. Yo creo que la ciudadanía entera se ha despertado, por lo visto comió mucho poroto, ya tiene memoria, y yo creo que este Parlamento, que es el representante del pueblo paraguayo, en cumplimiento de lo que quiere Juan Pueblo, rechazamos rotundamente esta clase de leyes, que no es el momento y lógicamente es una ley que no motiva, que el Ejecutivo tiene que mirar también que en un momento de crisis, en un momento de pandemia, donde muchos compatriotas han perdido trabajo y muchos compatriotas nuestros no tienen un pan sobre su mesa, le quiere quitar lo poco o lo que queda justamente de esta crisis que estamos pasando. Señor Presidente de la República, en una hora el proyecto de ley ya que fuente de trabajo a los compatriotas, leyes que puedan llevar pan a la mesa de todos los compatriotas. Y esta clase de ley, presidente, lo que tenemos que hacer es romper y enviarlo donde vino. Si es que nuestro profundo rechazo a este proyecto de ley, honorable Cámara. Muchas gracias. Responde.
De la misma forma, varios diputados han pedido la palabra para sentar justamente postura a Carlos Angi en este día en el que se ha rechazado este proyecto. Fue enviado nuevamente, reitero, a la Cámara de Senadores y te preguntarás, Carlos, este es un proyecto del Poder Ejecutivo. De hecho, explicabas vos que ya en octubre, noviembre del 2019 el Ejecutivo promovía y le daba entrada y presentaba el proyecto aquí ante el Congreso Nacional. Nosotros le consultamos a Jazmín Narváez, que es referente del Movimiento Colorado Añetete aquí en la Cámara Baja, y ella nos dijo que conversó con el presidente de la República, conversó con el síndico general de Quiebras, quienes forman parte un poco de también la línea de Colorado Añetete, y decía ella, están de acuerdo en que hay que ajustar algunas cosas, están de acuerdo en que no es el momento, por lo tanto el Poder Ejecutivo también dará unos pasos atrás conforme a al tratamiento y a la postura que han tomado aquí en Cámara de Diputados, en el Senado probablemente, y por sobre todas las cosas, Carlos Angi, en la calle. Así mismo es, Mariano. Sí, vamos a ver cómo continúa el proceso de este proyecto de ley, ya ahora mismo en Cámara de Senadores. Bueno, este rechazo por unanimidad que se dio en la jornada de hoy en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Mariano. Hasta luego. Bien, excelente. Y después del rechazo por unanimidad en la Cámara Baja, este proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara Alta, regresa precisamente a la Cámara de Origen. Y para testear, conocer y saber un poco la opinión de algunos referentes y la decisión que finalmente podrían tomar sobre esta polémica legislación, lo tenemos y agradecemos su tiempo al senador colorado Sergio Godoy. Senador, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos, Angie, audiencia, un placer hablar con ustedes. Igualmente, senador, la primera pregunta, ¿esta ley se aprobó a libro cerrado en la Cámara Alta? No, Carlos, o sea, para aclarar, esta ley tiene su tiempo, sí. Fue presentada en simultáneo con aquellas leyes anti-lavado de dinero, como medidas del Ministerio de Industria y Comercio y del Ministerio de Hacienda para fomentar y a incentivar el comercio y la industria. Sí. Y fue que se presentó, luego quedó un poquito postergada por estas leyes antilavado y luego fue retomada con también una ley de acciones simplificadas de una sociedad, sociedad de acciones simplificadas, que es una sociedad intermedia entre la sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Era parte de un paquete. Esto fue fruto de un trabajo técnico por mucho tiempo, fue fruto de audiencias públicas en el Senado y luego nosotros tratamos, y ahí sí tiene un tratamiento, digamos, el libro pues tiene muchos artículos, ¿verdad? Sí, pero más de 300. Sí, se analizó suficientemente, muchos aspectos técnicos y lo curioso del tema es que todo el objetivo de la ley, el fin propuesto es justamente facilitar que las empresas y los deudores en sí sigan funcionando y sigan, digamos, con su actividad normal, ¿verdad? Ese es el objetivo. Luego está la parte de los articulados en sí, donde sí hay algunos detalles ya muy técnicos, otros no, que, bueno, fuimos tratando y fuimos aprobando, ¿verdad? Ahora, luego de ver la reacción, y yo siempre digo, incluso me tocó escribir unos artículos al respecto, las leyes deben obedecer a ciertos criterios. Un criterio es el de oportunidad y el otro yo le llamo de conveniencia. Y realmente, dada esta reacción, estas cosas, nosotros nos equivocamos, ¿verdad? No medimos la reacción y que no es el momento y no es la oportunidad de presentar este proyecto. En cuanto a conveniencia, si nuestro ordenamiento jurídico requiere una ley de este tipo, la ley actual de quiebras tiene más de 50 años de vigencia, claro. De ciertos institutos que la gente especialista en el tema nos dicen que era necesario cambiar, innovar, mejorar, ¿verdad? Pero eso va a quedar, digamos, postergado, Carlos, por la fuerte reacción que tuvo, y nosotros tampoco podemos ser tercos y persistentes con algo que va a traer inestabilidad en un momento de suma inestabilidad y de crisis económica y social que estamos viviendo. Entonces, yo hablé con el doctor Tony Barrios, que es mi colega de bancada, y bueno, coincidimos en acompañar el rechazo a este proyecto de ley, por las razones sobre todo que te decía, ¿verdad? No es oportuno ni es conveniente
hacer en este momento un cambio de este tipo. Y bueno, es por ello, Carlos. Senador, justamente sobre ese punto, ¿por qué en este momento precisamente, y prácticamente a tambor batiente, porque nadie conocía acerca de la existencia de esta ley? Hace unos días nada más nos enterábamos de su existencia. ¿Por qué la aprobación en este momento, justamente en un momento bastante complicado económicamente para todos? Porque nosotros pensábamos que iba a ser un instrumento facilitador. Jamás vimos el cariz que ahora está surgiendo, ¿verdad? Y te repito, esto fue fruto de audiencias públicas, participó la sindicatura de quiebras, participaron los síndicos de quiebras, participó gente que tiene expertise, es un tema, incluso para los abogados, muy pocos conocen el tema porque es un tema muy específico y especial, ¿verdad? Sí te puedo decir que una de las razones alegadas y el temor de la gente es que tenés dos incumplimientos, por ejemplo, de la cuota de tu auto o de alguna compra que hagas, el alquiler de tu casa, y te pueden declarar, digamos, insolvente y se puede pedir tu convocatoria y tu quiebra. Y eso no es así, ¿verdad? El criterio que rige es la impotencia patrimonial que uno tiene. Para uno ser insolvente, para uno estar en el incumplimiento, nada de su patrimonio, nada tiene que cubrir las dos cuotas de su auto. Vamos a tomar el ejemplo del auto. Ni siquiera un ingreso futuro, ni siquiera la posibilidad de tomar un préstamo. O sea, uno realmente tiene que ser un insolvente, no es nomás por el atraso en dos cuotas. Ahora, ¿por qué nosotros reconocemos que es un error en este momento? Porque hay una alta sensibilidad y porque también pueden haber abusos, ¿verdad? Que es propio, en nuestro sistema jurídico no está exento a que pueda haber abusos y pueda haber circunstancias que lleven a que haya injusticias, ¿verdad? Y bueno, entonces eso nos llevó a nosotros a rectificar. Yo siempre digo, el accionar humano no está exento de errores y aquel que crea que tiene la verdad absoluta y no se equivoca, tiene que estar con Dios o en el manicomio, ¿verdad? Entonces, fue así que nosotros nos equivocamos, reconocemos, y bueno, yo vamos a estar en este caso por el rechazo al proyecto de ley. Claro, porque decía usted, y tiene razón, hay más de 300 artículos y algunos técnicos y especialistas hacían la confrontación entre un artículo y el otro y alguna laguna que, como también refería, podría ser utilizada para el mal, porque si la definición de insolvencia es justamente hacer referencia a la falta de dinero y la incapacidad que tiene una persona de pagar una deuda. Y acá el espíritu de la ley tiene que ser justamente dar al deudor múltiples beneficios para pagar y facilitar que honre y no facilitar que le confisquen lo que poco tiene después de esta pandemia que nos afectó a todos de una u otra manera. Es así, Carlos, y ese es el propósito del proyecto de ley. Y es por eso que nosotros considerábamos, ¿verdad?, que era pertinente. Evidentemente no lo es. Y yo, aunque sea, siempre pongo como parámetro, cuando estoy en duda en algunos aspectos técnicos como esto, yo digo, bueno, siempre hay que mirar al primero, como dice el Papa Francisco, mirar la plaza, mirar al pueblo. Y en todo caso te equivocas a su favor, pero no en contra, ¿verdad? Y en este caso nos equivocamos, pretendíamos que iba a ser algo beneficioso para ellos, pero por todas las circunstancias que estamos notando no podemos ser tercos, no podemos persistir en el error y tenemos que darle a la gente la tranquilidad que hoy necesita. Ya hay números, charló con sus miembros de bancada, senador, ¿qué hay acerca de las otras bancadas? ¿Conversó, charló? ¿Aparentemente van a ver los números para rechazar finalmente? No te puedo decir eso, Carlos. Yo hablé con nuestro líder de bancada, que es el doctor Tony Barrio, quien coincidió, y ahí fue que tiré un tuit para aclarar nuestra postura. Y le repito, para reconocer el error y vamos a escuchar a los colegas qué piensan al respecto. Evidentemente, luego de esta avalancha de críticas también por parte de la ciudadanía, bueno, hay que tratar de rectificar y ver punto por punto, estudiar bien, porque lo que se busca, y así como usted nos explicaba, senador, es justamente actualizar esta ley de quiebras, que es muy necesaria. Sí, pero te repito, no, claramente no es el momento ni la oportunidad, y bueno, hay que esperar, ojalá que se pueda recuperar en el corto o mediano plazo de esta situación,
y luego ver algo que pueda beneficiar a todos y sobre todo dar la tranquilidad, ¿verdad? Hoy nada más, creo que entre las noticias está que no hay agua en tal lado, que no hay electricidad, que están los problemas de la deuda, que está todo, y cargarlo otra vez a la gente con una preocupación así, es demasiado. Bueno, sí, en el hipotético caso yo creo que va a haber esa conciencia por parte de los senadores, más todavía ante este contexto y el ejemplo que dio ahora la Cámara de Diputados. Esto va al archivo. Entonces, la idea, y dicen los expertos, bueno, todavía estamos en pandemia, el país podría tardar fácilmente entre 2 a 3 años a recuperarse levemente para poner punto muerto y tratar de estabilizar la economía y ahí volver a tratar. Si esto se rechaza, ¿va al archivo, senador? Sí, va al archivo, no se puede tratar durante un periodo legislativo. Y bueno, y te digo, después seguramente, si están dadas las oportunidades y con las correcciones que haya que darle, veremos si se presenta nuevamente. Un pedido, repito, de parte del Poder Ejecutivo como un paquete que buscaba justamente el incentivo al comercio, a la industria, a la actividad profesional. Y bueno, estuvo mal encarado y no salió. Bueno, interesante e importante que usted a través de ese tuit haya reconocido, porque justamente eso en cierta manera también tranquiliza a la gente cuando su representante, una autoridad, termina asumiendo que hubo un error y ese error se puede subsanar, se puede corregir y ahora está en manos justamente de sus colegas. ¿La sesión es para cuándo? ¿Mañana? Espero, así como están los ánimos, espero que hoy mismo llegue ya al Senado y pueda entrar por adenda al día de mañana. Ya. ¿Y cómo están los votos para mañana sobre el pedido de pérdida de investidura para sus colegas? Hay dos colorados ahí. Eso es en media hora, Carlos. Es hoy. Hay una sesión extraordinaria convocada, pero hay dos notas firmadas por una mayoría de colegas. Mayoría, estoy hablando de mayoría que no nos va a permitir tener quórum posiblemente, porque son más de 24, según tengo entendido, que firmaron la nota, en la cual dicen que no quieren tratar la pérdida de investidura hasta tanto se resuelva ese proyecto de ley que reglamenta cómo proceder en esos casos. Hay una cuestión de corporativismo, digamos, entre... No, pero más allá del corporativismo, es un cambio de reglas sumamente injusto, ¿verdad? Porque eran parte de la corporación también los 6 que salieron. Y yo digo, esto va a terminar algún día, Carlos, todo, vos vas a salir, y con qué cara le va a mirar al colega que le juzgaste con unas reglas y después vos cambiaste porque tu amigo estaba metido y dijiste, no, ahora yo vi la luz y había sido pedido proceso demandado por la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos requieren una reglamentación. Y pero claro que requiere, pero entonces hubiese hecho antes, ¿verdad? No cambiar la de juego a la mitad para adaptar al amigo de turno. Eso está mal, eso es injusto y no corresponde. ¿Y usted cree, le pregunto a usted, no a su bancada, usted cree que ambos que están ahí justamente para ser tratado el tema, me refiero a los senadores Friedman y Zacarías, deberían de dejar la Cámara Alta por los antecedentes que se exponen justamente en el pedido? Ya, en el caso, sí, te respondo que sí. Sí, creo que hay causales suficientes, sobre todo en el caso de... No quiero individualizar, sí hay causales suficientes. Bueno, entonces lo más probable es que no haya quórum entonces. Sí, lo que pasa, Carlos y Angie, es que este tema, así como se veía venir, ¿verdad? En ciertas partes, lo que nosotros estamos haciendo prácticamente es un voto castigo de ciertas conductas que no son propias de un legislador. Ese es el sentido en sí de la pérdida de investidura. Hay posiciones en contrario, sí hay creo que 1 o 2 en el Senado que decían, como dicen los diputados, que se requiere sentencia judicial. En mi caso yo sostengo y sostuve que no, que esto es lo que se busca, es que el legislador, sobre todo en el uso indebido de influencia, es que evite que un colega haga uso y abuso de su poder para desequilibrar los otros poderes del Estado, o el poder judicial, o el poder administrador, que es el poder ejecutivo, y así sacar un provecho para sí mismo, para un tercero. Si están en esas condiciones y tienen que salir, y bueno, y si después vienen los escenarios de revancha, cosas, ¿y qué vamos a hacer? La vida
no está exenta también de injusticias y de errores, como estuvimos hablando hace un poco. Pero creo que la corrupción es nuestro mal. Yo siempre digo, hay algunos que me dicen, no, la impunidad, no hay que equivocarse. Es la corrupción. La impunidad viene porque hay un corrupto y un corruptor que no actúa, ¿verdad? Y bueno, eso tenemos que tratar de ir erradicando. Veníamos en una buena senda hasta que le tocó a uno del eje gobernante, que yo le digo que es el eje Añetete, PDP, efraínista, ¿verdad? Cuando le tocó a ellos, no fue posible y ahora se dieron cuenta que sí, es sensato, es democrático y es constitucional reglamentar la pérdida de investidura cuando ya le echamos a 6 colegas con otras reglas, por así decirlo. Claro, acá el tema de hechos de corrupción que se denuncian permanentemente y las causas están incluso en la justicia. Es importante destacar, hechos de corrupción existen en todos los países del mundo, pero a diferencia del nuestro, aquellos de primer mundo y que se jactan de que hay un sistema que funciona, no existe la impunidad. Esa es la diferencia. Pero cuando se arropa una institución tan importante como el Congreso de la impunidad, evidentemente el resto pierde credibilidad. Es como la esposa del César, senador. No solamente hay que ser, hay que parecer. Y yo te voy a agregar una consecuencia de eso. La consecuencia de eso es el hastío de la gente que le termina votando al populista que le promete solucionar todo y meterle preso a todos los bandidos. ¿Y qué hace? Viene un gobierno autoritario donde las instituciones son pulverizadas y nos alejamos, como decían ya los griegos, la democracia no es el mejor sistema, pero es el sistema más lejano de la dictadura. Y la dictadura y el autoritarismo sí son un gran problema para todas las naciones. Acá nomás en la región estamos viviendo serias consecuencias de ello y ojalá que la clase política y también la clase ligada al poder político, muchos empresarios que abusan del Estado, se den cuenta de eso. Si no, va a venir alguien que va a prometer y va a atropellar todas las instituciones y lo peor de todo, que lo vamos a tener bien merecido. Senador, un gusto. Gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. A ustedes, saludos. 13:41 minutos en la República del Paraguay, 32 grados la temperatura. Me gustaría tomar este espacio para hablar sobre una situación y alertar principalmente a la gente incauta, porque hay gente incauta que lamentablemente después terminan siendo víctimas de estafas, de gente inescrupulosa. Y en esta ocasión hay una publicación que aparece y se viralizó tanto a través del WhatsApp como también en las redes sociales. Lo digo porque fui consultado y aparezco en una de estas publicaciones supuestamente internacionales que hablan de los beneficios de la transacción a través del Bitcoin o las criptomonedas. Sí. Bueno, y ahí aparecen los estafadores que se aprovechan de los incautos para apropiarse o de datos del teléfono celular o directamente alguna transacción a través de sus tarjetas de crédito. Y síganme, por favor, porque les quiero mostrar la publicación que está corriendo y es una publicación falsa, un fake news, no existe, pero estos delincuentes cibernautas utilizan la imagen de figuras públicas para atraer a los incautos y para que parezca mucho más verídico, veraz la noticia. Fíjense, supuestamente El Nacional, el diario de los lectores influyentes, informe especial, el último método de inversión de Carlos Troche dejó a los expertos boquiabiertos y a los grandes bancos aterrorizados. Ya los latinoamericanos están amasando millones de dólares desde sus casas gracias a esta laguna, entre comillas, pero ¿es legal? Se pregunta, y aparezco aquí con la querida amiga Menchi Barrio Canal, una foto mía extraída de mis redes sociales, donde dice el periodista paraguayo Carlos Troche, famoso no solo por su noticiero, sino también por no guardarse ningún secreto y por hablar simple y directo de cómo gana su dinero. La semana pasada, supuestamente Menchi me hace una entrevista en su noticiero y yo me animé a comentar y animé también a la gente a que se lanzaran a aprovechar la asombrosa forma de convertirse en millonarios a cualquiera en 3 o 4 meses. Y hace un relato, una cronología, y realmente se tomaron su tiempo porque hablan de las criptomonedas, de los bitcoins, de los miles de dólares que supuestamente estoy ganando con estas operaciones, y hace referencia justamente
a todo este hecho delictivo. Y precisamente para hablar al respecto, nos gustaría establecer esta comunicación con el comisario Diosnel Alarcón de la Policía, jefe de ciberdelitos, para comentarnos acerca de este hecho y advertir principalmente a la gente que no lleven en cuenta este tipo de publicidad o de publicación, porque finalmente pueden ser víctimas de estafadores. ¿Está el comisario Alarcón? Todavía no. Bueno, vamos a tomar la comunicación con él. La idea de esto y de mostrarles justamente es que hay gente que está hurgando a través de internet, porque las averiguaciones primarias que hemos hecho sobre esta dirección que aparece aquí, supuestamente el IP, que es un poco la cédula de identidad, el origen de dónde se creó presuntamente esta página, es en California, en los Estados Unidos, y que es una publicación de un diario internacional que se hace eco justamente, presuntamente, de mis operaciones bancarias a través de las criptomonedas y de los bitcoins, llegando presuntamente a ganar miles de dólares y utilizando, repito, como manera de atraer a los incautos a figuras públicas. Aparece mi imagen, está también de la querida Larisa Riquelme, entre otras figuras, y la señora Menchi como entrevistadora de esta gran noticia que yo supuestamente compartí con la audiencia para que aprovecharan justamente esta situación o esta laguna que permite el sistema bancario para hacerme de miles de dólares. Repito, reitero, si usted recibe esta información a través del WhatsApp o a través de las redes sociales, de las distintas plataformas, Facebook, Instagram, es una noticia falsa. Y no se dejen llevar porque finalmente, incluso muestran acá a Bill Gates, a Richard Branson, hablando supuestamente sobre los Bitcoin Champions, el lucrativo secreto para generar dinero que los grandes bancos no quieren que sepas. Eso obviamente llama la atención de la gente. Yo continúo con el relato presuntamente y son situaciones o operaciones que en negrita los bancos o los grandes bancos están tratando de ocultarlo. Y esto evidentemente genera la curiosidad, y ante esta situación de pandemia hay poco dinero, te dicen invertí poco pero va a ganar mucho. ¿De qué les hablaba? Sobre tener cuidado, porque finalmente hacen referencia a que tenés que, registrar tarjetas de crédito, y ahí está la estafa. Comisario Alarcón, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. A ver. Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto estar en contacto con ustedes y así también con la teleaudiencia. Bueno, usted ya tiene en su poder este link. Tengo entendido que también hay otras denuncias. ¿De qué manera estos ciberdelincuentes están aprovechando, utilizando imágenes públicas para aprovecharse de esta situación económica financiera complicada de la pandemia y robarse tanto datos del teléfono como también de cuentas a través de las tarjetas de crédito, comisario? Exactamente, Carlos, y acaba de mostrar una parte donde que los delincuentes que realmente corresponden al periódico, en este caso, que hace una alusión, sino lo que hace primeramente el ciberdelincuente es invertir dominio para generar noticia, una página, para poder utilizar las imágenes, en este caso, las imágenes de ustedes, porque imágenes famosos que a diario están en la televisión, entonces utilizan ellos para poder convencer justamente al usuario. Y lo peligroso está en que durante el registro te pides que pongas los datos de una tarjeta, y si realmente quieres participar también de un monto menor. Entonces, lo que corre peligro acá, los recursos que pueden estar afectados del usuario, por un lado, puede estar siendo estafado, y también lo que corresponda a ustedes en su imagen, y por supuesto
detrás de los medios de comunicación, ¿verdad? O sea que hay una serie de eventos acá que generan toda esta situación. No solamente está sucediendo acá en los diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, que se aprovechan de la imagen de personas que están a diario, de personas famosas, aquellos leen porque la persona por su curiosidad y quieren probar e intentar, entonces vulneran ciertas informaciones y pueden perder dinero. Ya. ¿Ustedes ya recibieron denuncias de personas que se sintieron estafadas por estos sistemas de publicaciones o de gente que ofreciendo una ganancia millonaria de miles de dólares terminan siendo estafadas, comisario? Sí tenemos denuncias, Carlos, principalmente en estas inversiones que uno deban hacer invirtiendo justamente en la bolsa a través de Bitcoin. Hay muchas ofertas y principalmente muchas ofertas a través de Internet, a través de las redes. Entonces, muchas veces la inversión es muy alta y las personas que no entienden muy bien de esta forma de invertir también, porque existe también páginas oficiales donde uno realmente pueda utilizar estas inversiones, pero debe de entender el negocio, debe de entender cómo invertir a través de... Si reciben a través de las redes, como hacía a través de una página simulada, de un periódico, y te pone enlace para entrar, hay que tener muchísimo, porque en el día de los son páginas fraudulentas que el día de mañana te va en el bolsillo, o como está, puede ser que te estén robando información relevante. ¿Estas páginas son creadas acá en Paraguay o son ciberdelincuentes internacionales que operan fuera de nuestras fronteras, comisario? Según está mirando el enlace que me pasaron, que publica la imagen de ustedes, compró un dominio. Ese dominio tiene un protocolo de internet registrado en Estados Unidos. O sea que el ciberdelincuente tiene esa posibilidad, que lo esté haciendo acá. Pero dentro de una investigación tenemos que trazar esa ruta, esos indicios de dónde va, entonces al final para ver realmente si está acá o no. El dominio que me da, justamente lo que acababa de estar explicando, es un dominio comprado en Estados Unidos. Ahora, ¿quién usa el dominio? ¿Quién hizo esa página que está basada en HTML, que es solamente una hoja? Si le das clic a la supuesta que está dentro de esa página, te va a dar error porque su única intención es que registres tus datos y que le pases tu tarjeta. Entonces, ahí dentro de la investigación uno puede tardar mucho porque los delincuentes tienen la posibilidad de saltar en diferentes países, y eso también a nosotros nos dificulta. Esperar la noticia de un dominio que provenga de Estados Unidos y de Estados Unidos me lleve a otro lugar, eso hace que se dificulten este tipo de investigaciones y también llegue de repente, y perdonen la frase que voy a utilizar, llegue de repente a lo paraí esta investigación. Entonces siempre nuestra recomendación es, esto se puede bloquear al instante, estas páginas, de tal forma a que no causen más daño, y dejar constancia también de lo que está cometiendo, o sea, el mal uso de imagen que corresponde a usted en ese sentido, que afecta a su persona y por supuesto a los medios donde trabajan. Finalmente, comisario, en esta pandemia, en este momento en el que la gente estuvo en la casa y mucho tiempo en las redes sociales, en internet, ¿hubo varias denuncias de este tipo de estafas a través de la red? ¿Llegó a la policía denuncias al respecto? Sí, tenemos varias modalidades. Nosotros siempre estos delitos van migrando de países que vienen de Estados Unidos, Europa, y sí nos llegan, Carlos, estos delitos, tenemos denunciados, tenemos inclusive casos investigados y aclarados, personas procesadas que se dedican a esta actividad delictiva, y ha aumentado muchísimo en lo que va del año, desde marzo hasta esta han aumentado muchísimo, y distintos tipos, distintas modalidades
de estafa a través de Internet, utilizando sobre todas las cosas la estrategia de la ingeniería social. El delincuente primero se nutre de mucha información en Internet y luego ataca. Ataca para robarte tu cuenta bancaria, ataca para sacarte tu servicio de WhatsApp. Tienen una modalidad, una amplia modalidad delictiva para que ellos puedan utilizar, y nosotros ahora lo estamos experimentando en nuestro país. Y esto se va a ir acrecentando a medida que nosotros vayamos utilizando también, ustedes notarán que hoy en día el comercio se volvió electrónico, o sea que los medios de pago electrónicos ya abundan en nuestro país. Los e-commerce, los comercios, las tiendas en línea, los pagos que yo pueda, los servicios de pago que yo pueda hacer, las transferencias. Entonces, existe mucha información en la red, y entonces van a buscar el eslabón muchas veces más débil, que es el usuario. Y realmente en todas las acciones que nosotros estamos investigando, consiguen esta gente sacar dinero. Comisario, muy amable, como siempre, un placer charlar contigo. Un abrazo. A ustedes por el contacto, y de esa forma también advertirle a las personas, porque esto no es la primera noche, y seguramente también van a estar utilizando imágenes de otras personas, y estamos nosotros a las órdenes para recibir las denuncias. Excelente, comisario Diosnel Alarcón, jefe de cibercrimen de la policía, gracias por tu tiempo. Y volviendo acá al pleno, y ya yéndome junto a Angie, les quiero nomás decir, gente, que no crean en estas publicaciones donde te ofrecen ganar miles de dólares con una pequeña inversión y pidiéndote el número de tu tarjeta de crédito. La única manera de ganar lícitamente dinero es trabajando duro y parejo. No viene del cielo, ni tampoco con estas supuestas inversiones de bitcoins ni criptomonedas. Es estafa, es mentira, y lamentablemente hay mucha gente incauta. Le digo por qué, porque recibí muchas preguntas a través de mis redes sociales para que yo les asesore, porque querían invertir lo poco que tenían para ganar lo mismo que yo. No, gente, por favor, no sean incautas, porque hay muchos sistemas de estafa, y no caigan, porque los delincuentes cibernautas están ahí al acecho permanente, y esta es una nueva de las tantas modalidades que hay en Internet. Ya conocida y vieja modalidad, pero que siempre se presenta con nueva fachada, claro, de una manera mucho más atractiva para poder captar a más víctimas, y ojalá de que las personas denuncien cuando reciban este tipo de propuestas y que los responsables sean castigados. Generalmente eso no sucede, lastimosamente. Y sí, porque son páginas que son creadas afuera, es complicado. Igual dijo el comisario que hay ya varias personas procesadas, detenidas, aquellas que operan aquí. Pero cuando están más allá de nuestras fronteras es mucho más complicado. Bueno, 13:56 minutos, 32 grados la temperatura. ¿Qué hacemos, Angie? ¿Hacemos un breve corte? Una breve pausa. Ya volvemos enseguida. Rápidamente con la noticia urgente, hasta el mercado de la ciudad de San Lorenzo. Tomamos contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro. Derrumbe de un local comercial en ese lugar. Fernanda, buenas tardes. Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Angie? El saludo también para Carlos y para todos los televidentes. Estamos hablando de este local, el comercial Rubencito, ubicado sobre la calle Sargento Silva Casi, Julia Miranda Cueto, prácticamente en el corazón de lo que es el mercado de San Lorenzo. Se daba este derrumbe de una superficie, parte de lo que es la superficie, de lo que sería un entrepiso que tiene aquí el local comercial. Estamos hablando hasta el momento de 3 personas con heridas, pero por fortuna se tratan de heridas leves que sufrieron estas personas, clientes, teniendo en cuenta que este es un comercial bastante grande, amplio, que venden cosas tanto al por mayor como también al por menor. Y queremos aquí hablar también con el señor Nahuel, él es jefe de sala del comercial. Por fortuna me estaba comentando, los 3 clientes sufrieron heridas leves, Nahuel. Muy buenas tardes a todos, sí. Por fortuna fueron 3 personas lesionadas nomás. De las 3 personas lesionadas, 2 personas salieron caminando, pero de igual forma se le trasladó a un centro asistencial para que pueda ser verificado correspondientemente.
Se acercaron los personales de bomberos, policías, como también el servicio privado que nosotros contamos, y todos salieron muy bien, por suerte. Ningún personal salió herido, solamente fue 3 clientes, de los cuales te digo, 2 salieron totalmente ilesos, y uno que salió un poquito por el susto, más por el susto, pero no están lesionados. Más lesionados no tenemos, por suerte. Ahora, ¿qué calculan ustedes que habría pasado ahí dentro? Y fue una parte operativa logística en el cual se sobrecargó una parte de la estructura por la temporada, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, se sobrecargó una parte de la estructura, la cual fue la que colapsó, ¿verdad? ¿Una estructura de metal? Una estructura de metal. ¿Es la primera vez que les pasa? Sí, es la primera vez. Dios quiera que sea ya también la última vez, nos veremos pasar por una segunda vez por esto, ¿verdad? Pero lo bueno es que todos los personales están sanos, ilesos, y solamente 3 personas salieron levemente lesionados. En ese lugar, en ese momento, no sé, ¿a qué hora específicamente fue? Y no sabría decirte la hora exacta, pero sería entre las 13, 13 y cuarto a 13 y 30. Esa hora es la hora promedio en que pasó los hechos. Ahora, en ese momento había mucha gente, muchos clientes. Esa hora es nuestra hora más neutra, por así decirlo, donde hay más poca cantidad de clientes, gracias a Dios. Y por eso fue que hubo menos personas damnificadas. ¿Qué tipo de productos había? En esa parte había helados y alfajores. O sea, son productos, por suerte, no muy pesados que digamos. Empaquetados. Son empaquetados, no son productos que puedan dañar directamente a los clientes, ¿verdad? Por suerte. Gracias, Nahuel. Muchas gracias a usted. Gracias, el señor Nahuel Mancuello, el jefe de sala también. Hablábamos más temprano con el comandante de bomberos voluntarios aquí de la ciudad de San Lorenzo, que estaba haciendo los trabajos, que de hecho continúan aquí en este punto, continúan en el interior porque hay todavía cierta peligrosidad también en el punto. Es por eso que continúan trabajando mucha gente en los alrededores también, Angie, Carlos y televidentes. Vamos a compartir lo que nos decía el comandante Villalba. De mercaderías de góndolas, lo cual asistimos y en el momento de llegada encontramos a 2 personas con heridas leves, ¿verdad? Que ya fueron asistidos por el personal capacitado del establecimiento. Posterior a eso realizamos obviamente la evacuación y el aislamiento de la zona de riesgo, y el trabajo que está realizando ahora es el apuntalamiento de modo a volver a dar seguridad en el área, ¿verdad? Siniestrada. ¿Qué sector específico? Sería el área de unas góndolas de enlatados, productos enlatados, que tendrían como un depósito en la parte alta, de lo cual fue derrumbado. Sería una especie de entrepiso. Sí, una especie de entrepiso, donde la parte de abajo sería la parte de salón comercial y la parte de arriba sería la parte de depósito. ¿Se vieron 2 personas heridas? Sí, con heridas leves, ¿verdad? Que inmediatamente fueron evaluados por nuestro personal paramédico y posterior a eso trasladaban a la ambulancia de la agrupación San Lorenzo. ¿Son empleados acá del local? Tengo entendido que son clientes, pero no, aparentemente no era nada grave. ¿La raíz, el origen se puede determinar de cómo empezó, cómo se dio? Ahora mismo es difícil determinar. Después de esto tendría que trabajar los peritos o no sé, de repente no sé quién podría, gente especializada en el área, ¿verdad? Para ver por qué pasó eso, si fue algo del cálculo, el metal, o sea, habríamos un abanico de hipótesis, pero por el momento no podríamos hablar de eso. Sería un irresponsable decir de una causa ahora mismo. ¿Qué materiales es? No, la estructura es buena, o sea, una estructura de metal fuerte, grande, sí, por eso te digo. Tendría que haber varios factores que ya después se tendría que verificar y ver eso. Ahora mismo lo que estamos haciendo es el aislamiento preventivo, el apuntalamiento y posterior la evacuación para que después profesionales del área entren a volver a asegurar el recinto, ¿verdad? Por ahora no es seguro todavía estar dentro para los funcionarios mismos. No, los funcionarios están trabajando en evacuar las mercaderías previo asesoramiento y apuntalamiento del área derrumbada. Pero obviamente no podemos dar una certificación, no podemos liberar aún el local, porque hay mucho por ver. Si bien fue un lado nomás, la estructura colapsada, eso puede generar un efecto colateral en otra parte de la estructura. Entonces, de momento solicitamos y ellos accedieron inmediatamente a cerrar y sacar todos los clientes para que podamos trabajar. Los propietarios en un momento se pusieron a disposición y colaboraron siempre en todo momento. ¿Cuánto sería la superficie? ¿Cuántos metros que terminó cayendo? Y podríamos hablar de una estructura aproximadamente de 3x4, aproximadamente, te digo algo así, claro, ojímetro, si te quise, sí, por eso. ¿Qué
tipo de heridas tuvieron las dos personas? No, golpes leves. Yo creo que no puede ser de gravedad. Por eso ellos fueron, inclusive uno de ellos caminando, otro por precaución le alzamos, y por lo que el protocolo que genera fue evaluado y trasladado por el personal de la agrupación. Bueno, por fortuna realmente, sí. Carlos, televidentes, Fernanda, no estamos hablando de fallecidos, sí, personas que terminaron con heridas leves. Viendo la magnitud de, de este derrumbe, realmente uno puede suponer algo muy grave, y ojalá que se tomen en este caso las medidas pertinentes para que esto ya no vuelva a ocurrir, Fernanda. Acá siguiendo lo que es el trabajo de los bomberos voluntarios, vamos a ver si ahí por lo menos logramos captar. De acá podemos grabar un ratito, ahí, desde ahí nomás. Bueno, están haciendo los trabajos en la parte del fondo, es en la parte posterior, podemos decir, del local comercial, la que se vio afectada, zona en donde la gente suele ir a hacer las compras, porque tengo entendido, anteriormente en experiencia personal ya he visitado este local, en la parte del fondo aparentemente se encuentra una especie de verdulería junto con los exhibidores de otros productos de limpieza, etcétera, productos también a granel. En ese punto, en la parte de abajo, estaban los clientes. La parte de arriba es la que funciona como depósito de estas cajas que nos decía el jefe de sala de este local comercial, que tenían cajas de alfajores, de otro tipo de dulces, que por fortuna no eran cajas relativamente muy pesadas. Obviamente, hablando ya en cantidad, ahí se convierte en cajas bastante pesadas, cajas también con mucha capacidad de generar algún cierto tipo de heridas a la gente que está aquí también trabajando como haciendo compras. Por fortuna, Angie, Carlos, televidentes, sí, en este punto y en este horario no se daban grandes cantidades de personas que ingresaban, porque este local comercial vende, como les decía, al por mayor y menor, tengo entendido, y ahí es donde se genera una gran cantidad de afluencia de personas. Acá también el bombero me parece que tiene las imágenes, las fotografías de lo que es la parte de adentro, algunos videos que ya estábamos compartiendo también con ustedes. Esa es la parte que terminó cayendo, como nos decían. Algunos dulces, cajas de golosinas, cajas de alfajores también, que hacen referencia a este derrumbe que por fortuna no tiene heridos graves. Gracias, Fernanda, por este reporte. Una desgracia con suerte, una historia que podemos contar con un final feliz. Algunos heridos, pero por las imágenes pudo haber sido peor esta historia. Fernanda, gracias, en vivo desde San Lorenzo. Importantes novedades en Cámara de Senadores. Tomamos contacto con nuestra compañera Alejandra Pereira. Bueno, y la pregunta que nos hacemos, ¿van a dejar sin quórum finalmente la pérdida de investidura? Ya lo advirtió y lo adelantó el senador Godoy, sí, pero Ale está con la información. A ver, ¿cuál es ahí el ambiente? Poca gente, aunque es importante recordar que la mayoría la hace en forma telemática. Sí. Alejandra, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un saludo para Angie y para todos los televidentes. Y según lo que estamos contabilizando, 14 senadores son los que actualmente se encuentran conectados ya de forma virtual justamente para esta sesión extraordinaria que tendría que haber empezado a las 2 de la tarde y cuyos dos únicos puntos son la pérdida de investidura, en este caso del exgobernador del Guairá, Rodolfo Friedman de Colorado Ñeteté, y estamos hablando también del legislador de Ciudad del Este, Javier Zacarías Irún de Honor Colorado. Ya lo estuviste mencionando, Carlos, hace cuestión de minutos nada más antes de que empiece ya esta sesión, ya se dio a conocer este comunicado por parte de algunos senadores colorados, algunos senadores inclusive de la oposición, esta nota dirigida al presidente de la Cámara Alta, el senador Oscar Salomón, que ya anticiparon que no se iban a presentar a la sesión que va a tratar la pérdida de investidura, argumentando un poquitito este artículo 201 de la Constitución Nacional. A falta de la reglamentación de este artículo, según lo que ellos alegan, es por eso que ya tomaron la decisión de no presentarse. Estamos aguardando a ver qué dictaminan finalmente, si es que van a esperar un poquitito más
o si van a ser estos 14 senadores nada más lo que se manifiesten hasta el momento. Seguimos a la espera también de lo que se pueda dar, porque como sabemos, ya Rodolfo Friedman en una ocasión ya se lo salvó de la pérdida de investidura, en esta oportunidad le volvió a tocar, y también en este caso a Javier Zacarías Irún, así que nosotros seguimos aquí aguardando ante las novedades que se puedan presentar. Sí. Dale, excelente. Vamos a ver. Para las 14 horas puntualmente. Claro, viste, país siempre tolerancia, pero evidentemente ya lo anunciaron, no se van a presentar para no dar quórum y no tratar de la pérdida de investidura de estos dos senadores, tanto Rodolfo Friedman como Javier Zacarías Irún. En minutos vamos a ver finalmente si el presidente del Senado termina levantando esta sesión. Gracias, Alejandra. Volvemos en instantes contigo. Bueno, está hablando el presidente del Congreso. A ver, escuchemos qué dice. Pero dicen de que no van a asistir a ninguna otra 7-2. No tengo auriculares, no tengo igual. de la primera investidura sin que o se reglamente o se estudie ese proyecto de reglamentación en la Cámara de Diputados. Colorado, Ángel Tete, Zacarías Irún por Odiar Razones y bancada del Partido Liberal Radical Auténtico, bancada B, le salvaron a Rodolfo Friedman y a Javier Zacarías Irún hoy para que no pierda su banca. Esa es una cuestión que ellos tienen que responderte, Francisca. Lo que yo tengo es lo que reglamentaria y estatutariamente me permite hacer. Ellos no asistieron en el día de la fecha y ya prometen no asistir tampoco en otras sesiones mientras que no esté reglamentado el tema de la pérdida de investidura y o una acusación formal de parte de la justicia. Particularmente, senador, ¿cómo queda esto teniendo en cuenta la situación que 5 senadores partieron o fueron desvinculados de sus respectivas bancas sin haber sido reglamentado este artículo constitucional y que ahora casualmente se tenga que reglamentar, exigir la reglamentación? Y es una decisión que tomaron 24 senadores y están acompañados inclusive por más senadores porque evidentemente hoy no asistieron, así que acompañan esta decisión y esa consulta hay que hacerla a ellos. ¿Pero cuál es su opinión particular, senador? Yo no quiero opinar por la decisión de mis compañeros. Su opinión particular con relación a que 5 senadores anteriormente hayan ido sin reglamentar este artículo y que ahora surja la necesidad de reglamentarlo. Es una decisión tomada como mínimo por 24 senadores. Hay que consultarles a ellos del por qué. ¿Usted no firmó la nota, senador? No puedo firmar porque yo soy el presidente y a mí a quien se dirigieron. Así que... ¿Pero cuál es su opinión particular al respecto? Yo había expresado mi posición con respecto a la pérdida de investidura. Yo no estoy de acuerdo que una pena menor como la suspensión por 60 días o el desafuero de algún senador se requieran mayoría, o sea, 30 votos. Sin embargo, para la pérdida de investidura, que es la expulsión de un senador, se tenga que recurrir una mayoría, o sea, una cantidad menor de esa pena. Así que yo también, en cierta forma, estoy de acuerdo que esa reglamentación se apruebe y tengamos realmente nosotros una forma de conducirnos en esto. Para refrescar la memoria, senador, ¿cómo usted votó en el caso de Víctor Bogado, por ejemplo? En el caso de Víctor Bogado yo no estuve. ¿En el caso de Dionisio Amarilla? En el caso de Dionisio Amarilla sí voté por la pérdida de investidura. Voté en el caso de Bajal, no, el de Bajal no estuve tampoco. ¿El de Payo Cubas? El de Payo Cubas sí estuve a favor también en el caso de González Dar y no sé qué más otro. ¿Y por qué en esa, Jorge Biomato, que también? ¿Y por qué en esa oportunidad era diferente su postura y ahora es diferente? Bueno, es una manera diferente de pensar. Yo que analicé con mayor profundidad este tema y a mí me parece ilógico que vuelvo a repetir otra vez, para una suspensión de 60 días, que es una pena mucho menor, o un desafuero, que es apenas habilitar al senador para que la justicia lo investigue, se necesitan 30 votos, y sin embargo para la expulsión, que es la pérdida de investidura, se tenga que requerir
menos de la mitad. O sea que entre su postura anterior, en donde votó a favor de la pérdida de investidura, y a esta parte consultó con su almohada, y ahora sí ya se necesita 30 votos, según usted. No, yo no hablo de 30 votos, yo hablo de la reglamentación. En la reglamentación que nosotros aprobamos, no hablamos de una diferencia de 2 tercios. Ahora se necesita una mayoría de 2 tercios. No, eso no fue aprobado en el Senado. No, lo que usted dice que... Yo digo que hay una reglamentación que fue aprobada por una mayoría, primero que habla de la cantidad de senadores que deben presentar el proyecto de pérdida de investidura, que son 1/3 de cada Cámara. O sea, en el caso nuestro del Senado tiene que ser presentado por 15 senadores, y todo un debido proceso donde se hacen los descargos, donde los 15 senadores tengan que ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales a acusarle con pruebas al compañero, donde el compañero tenga 8 días de tiempo para defenderse ante la comisión y luego en el pleno. Eso se refiere a la nueva reglamentación, al proyecto que ahora está en la Cámara de Diputados. Lo que yo me estoy refiriendo en su caso particular, que cuando votó en el caso de los otros senadores no tenía el mismo concepto. No había la reglamentación. Hoy tenemos una reglamentación aprobada por el pleno del Senado, una mayoría importante. Entonces, ¿y su idea también cambió al respecto? No, yo... aparte de ser el presidente de esta Cámara, también soy un integrante de este cuerpo colegiado, y nosotros hemos votado para que eso se apruebe. Entonces yo espero que la Cámara de Diputados cuanto antes analice esto, y de ser posible lo apruebe. Entonces vamos a tener una reglamentación preparada para cada senador. Esa es mi posición. ¿Ya remitió el documento a la Cámara de Diputados? Me han hecho la misma consulta esta mañana, y yo creo que si no se remitió ha de tener algún problema administrativo, pero ahora mismo voy a ir a ver, y si no se remitió vamos a remitirlo inmediatamente. El presidente de la Cámara de Diputados ya adelantó que va a rechazar ese planteamiento de usted, senador. Bueno, esa es una cuestión que ellos deben analizar. El presidente es un solo voto. Hay 84 votos también o sea, 79 votos que también necesitan analizar este proyecto. ¿Su opinión sobre el rechazo del proyecto de ley de insolvencia que fue rechazado esta mañana en la Cámara de Diputados y que tenía media sanción a un proyecto de modificación por el Senado? Aparentemente por unanimidad también. Sí. Estuvimos conversando con los compañeros y analicé un poquito también mi posición. Yo en ese momento me había ausentado. No estuve en ese momento, se puede revisar eso, se puede constatar, pero sí acá coinciden los compañeros que estaban por lo menos presentes antes del inicio de esta extraordinaria, de que como mínimo, a pesar de ser un proyecto enviado desde el Ejecutivo, no se le dio la seriedad necesaria y se aprobó en un tiempo muy rápido. Entonces ellos quieren analizarlo con mayor detenimiento, así que apenas recibamos la respuesta de diputados vamos a incluirlo, vamos a derivar a la comisión, y creo que por lo menos el decir de los que estaban presentes hoy están por el rechazo del proyecto. Bueno, Carlos, Angie, esto es justamente lo que señalaba el presidente del Congreso, Oscar Cachito Salomón. Finalmente, con 15 senadores presentes de forma virtual, no hubo quórum y se levantó esta sesión extraordinaria en donde se tenía que tratar la pérdida de investidura de Javier Zacarías Irún y Rodolfo Friedman. Nuevamente, él mencionaba la reglamentación del artículo 121 de la Constitución Nacional, que habla sobre la pérdida de investidura, y lo que decía el senador es que hasta que esto no quede reglamentado, no van a tratar la pérdida de investidura, en este caso de otros legisladores. Se le hacía la comparación de por qué ahora ellos se preocupan de estas partes, de estos modos de expulsar a un colega en este caso, y no se tuvo en cuenta anteriormente cuando se le tuvo que expulsar a Payo Cubas, a María Eugenia Bajac. También hablaban también de otros legisladores que pasaron por este mismo juzgamiento por parte de los legisladores. Así que veremos también cómo queda esta ley cuando se estudia en la Cámara de Diputados, si es que de vuelta lo rechazan y pasan de vuelta a la Cámara de Senadores. Pero hasta el momento no hay fecha para que se vuelva a tratar la pérdida de investidura de estos dos colorados al menos. Bien, excelente. Gracias por este contacto.
Gracias, Ale. Buenas tardes. Bueno, 3 minutitos nos separan de las 15 en la República ante el Paraguay, ya en la recta final de nuestro informativo, que fue volando hoy esta fiesta. Y la semana también. Y el mes también. El mes también, termina el sábado, el 31. Exactamente. ¿Y cuántos días faltan ya para la Navidad y Año Nuevo? Ya pocos. Días. Pocos. Sí. Pocas semanas. Y felicidades para todas las compañeras. ¿Por qué? Yo no sé si existen, pero de que las hay, Sí existen. ¿Sí existen? Sí. ¿Usted vive con una de ellas? No, acá son todas ángeles, pero... ¿Usted vive con una de ellas? No. Mentira, no existen esas. Acá todas son las... En realidad todas ellas son las ángeles de Charlie. Sí. Las ángeles de Charlie. Bueno. Me estoy embarrando. No, claro que ocureces, Ahí está, faltan 57 días para la Navidad, A ver, 57 días. Sí, 57 días. Vos sabés que yo bajé la caja donde están todos mis enseres. Con mi señora preparamos nosotros el arbolito. Sí, hacemos también el pesebre. Ya bajamos ahora. Sí. Con Jesús, María, José no hay problema porque forman parte de un mismo núcleo. Entonces no hay problema. Con el protocolo. Sí, pero mi preocupación es justamente el tema de los pastorcitos y los 3 Reyes Magos. Entonces vamos a hacer una cuarentena ya para ellos. Apartecito termina y ya van a poder sumarse después para la Navidad. Qué bárbaro, ¿Está bien? Sí. Para el pesebre viviente, sí, claro. Claro, por eso. Entonces vamos a hacer protocolo, cuarentena. Y después cuando termine la cuarentena ya la vamos a sumar. Sí, porque con la Sagrada Familia no hay problema porque forman parte del mismo núcleo. Claro, sí, hay que hacer esa sin problema. Bueno, ya nos vamos, pero con buena música. Nos vamos. Tom Petty en un tema que se llama Aprendiendo a Volar. Ah, mira, qué bueno. A ver, chao.